Bienvenidos, hermanos, a esta charla sobre el Evangelio de San Lucas, dentro de lo que hemos venido desarrollando, estas claves de lectura para conocer el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar nuestra reunión poniéndonos en la presencia de Dios y continuar con nuestras charlas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, queremos darte gracias por estos minutos que nos regalas para conversar sobre tu palabra. Queremos también pedirte que nos ilumines, que abras nuestro corazón, para que podamos conocerte mejor, comprender mejor tu mensaje, y para que con la ayuda de tu gracia podamos vivir cada vez más ese mensaje. Que cumplamos en nuestra vida el mandamiento principal de tu ley de amor, que es amarte a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a ti mismo, como a nosotros mismos. Señor, te damos gracias por estos minutos y pedimos la protección y la compañía de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. A ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a desarrollar en esta conferencia lo que continúa del Evangelio de San Lucas. Estábamos viendo hasta el capítulo 19 en la última reunión, todo lo que implicaba, cómo Lucas presenta su Evangelio, presenta a Juan Bautista, y ahora vamos a conocer lo que acontece a partir del capítulo 19 hasta el final ya del Evangelio de Lucas, que es el capítulo 24. Estamos hablando de la semana final de Jesús en Jerusalén. Ya les había comentado en la reunión anterior que Jesús va de Galilea a Jerusalén a la fiesta de Pascua porque estaba mandado por la ley, pero él también va sabiendo que va a cumplir una misión, porque en esa llegada a Jerusalén es donde va a ser él atrapado y acontecerá la pasión del Señor. Entonces vamos a analizar qué es lo que pasa en estos capítulos, 19 al 24. Sabemos que la vida y enseñanzas de Jesús, por un lado, suscitaron grandes adhesiones de gente del pueblo, la gente sencilla, pero grandes rechazos de lo que eran las autoridades judías, religiosas de aquella época, especialmente los fariseos, los saduceos, que eran dos grupos religiosos muy fuertes, los más fuertes que habían en la sociedad judía de aquella época, eran los fariseos y los saduceos. Luego habían otros como gremios, llamados los escribas, los letrados, pero los grupos fuertes de poder y de administración incluso eran los fariseos y los saduceos. De entre ellos se sacaban, por ejemplo, a los sumos sacerdotes y a los miembros del Sanedrín, que era como una especie de asamblea de gobierno de todo el pueblo. Ellos sentían un gran rechazo por Jesús porque el mensaje de Jesús iba contra los intereses de ellos. No se olviden que los fariseos y los saduceos habían desarrollado la idea y se la habían hecho creer así a la gente, que lo que Dios más quiere es el cumplimiento exterior de ciertas normas que estaban en la ley de Moisés y que si no las cumplías, caías en impureza legal. Ese era el término acuñado por ellos. ¿Y cómo se limpiaba esa impureza legal? Tenías que hacer una ofrenda al templo en animales o en dinero según el tipo de falta que habías cometido. Tenías que hacer una ofrenda en animales o en dinero y de esa manera recuperabas la limpieza ante Dios. Pero luego, al otro día o a los 2 días, volvías a fallar en algo, tenías que volver al templo a entregar un animalito para que lo sacrifiquen o pagar una multa. Entonces, quieras o no, los fariseos y los saduceos vivían de esas multas y de esos sacrificios. Porque la ley de Moisés, y ustedes lo saben, contiene más de 600 preceptos
que un judío, si quiere agradar a Dios, debe cumplir. Es imposible que alguien viva cumpliendo todo siempre. Algo se te iba a escapar. Y según el tipo de norma, la gravedad podía ser menor o mayor, tenías que ir a reparar tu falta al templo. ¿Y cómo lo hacías? Con un animalito o con dinero. Por eso, en el mismo capítulo 19 del Evangelio de Lucas aparece un pasaje en el que Jesús entra en Jerusalén y lo primero que hace es ir al templo y arrojar a los vendedores del templo, botarlos a todos. ¿Por qué? Porque habían vendedores en el templo, cambistas de monedas, gente que tenía palomas, por lo mismo que les estoy diciendo. Era tanta la demanda de animalitos, de palomas y de cambio de moneda de dinero para pagar las multas, porque todo el mundo fallaba en algo, que alrededor del templo se había generado un verdadero mercado. Y venía un judío y decía, oye, he fallado en tal ley, necesito una oveja. Ahí comerciaban, compraban la oveja, entraban al templo, la sacrificaban, la oveja se quedaba en el templo y él salía purificado. Cuando era una multa, tenía que tener mucho cuidado de que no entre en el templo un dinero que sea pagano. Ya saben que en el tiempo de Jesús, el imperio que dominaba la tierra conocida en ese momento era el imperio romano y la moneda que circulaba era moneda romana. Había moneda local hebrea, claro, pero para pagar una multa tú no podías meter una moneda romana en el templo. Eso era un insulto a Dios. Por lo tanto, hay que cambiar esa moneda en monedas hebreas. Y esa moneda hebrea sí entraba. Por eso en el templo, en la puerta, habían cambistas de dinero. Todo esto, para que se entienda mejor cuando lean el pasaje de cómo Jesús, luego de entrar en Jerusalén, lo primero que hace es ir al templo y botar a todos los mercaderes, cambistas, porque ya se trastoca la misericordia de Dios. Ya es, peca nomás porque pagas una multa y se acabó. No es así, por eso el Señor quiere romper ese esquema para establecer la nueva ley del amor. Alguna vez me han dicho que aquí, en este acto de Jesús, se justificaría cierto grado de violencia que a veces uno tiene con las personas, porque Jesús también lo hizo, dicen. No, si ustedes leen el texto, él dice que botó a los animales, empujó las mesas, pero no tocó a nadie. En ninguna parte, en ninguno de los evangelios donde se narra la expulsión de los mercaderes, hablan de que Jesús golpeó a alguien. Eso no lo hizo. Él botó las cosas. Es más, a los animales no le dice tampoco que los golpeó. Los espantó para que se vayan, pero no los golpeó. Entonces, tampoco es así. Hay gente que para justificar a veces un trato un poco fuerte en casa, me dicen, pero Jesús también. No, aprovecho para decirlo porque no es un poco el tema, pero que les caiga bien el consejo, ¿no? No, Jesucristo nunca le pegó a nadie. Eso no aparece en los evangelios. Lo cierto es que en el capítulo 19 vemos cómo ya Jesús, llegando de Galilea, entra en Jerusalén y como la gente del pueblo se había enterado que venía Jesús, lo reciben como ya pensaban que era él, el Mesías libertador, el que esperaban, el anunciado por los profetas, por los milagros que hacía, por la cantidad de gente que lo seguía. Decían, este es el Mesías, este es el rey que esperábamos, hay que salir a recibirlo. Y lo salen a recibir como se recibía a un rey. ¿Cómo era? Pues salían a la avenida principal. En esa época los pueblos tenían la vía central, que venía desde las afueras del pueblo y llegaba hasta el centro de la ciudad, la vía principal. Se ponían a los dos lados de la vía y arrojaban o sus mantos o algunos ponían hojas de olivo, ramos de olivo, para que el caballo del rey
no pise el polvo del pueblo. Era una manera de demostrarle respeto y de decirle con ese gesto que lo están reconociendo como rey, que reconocen su autoridad y evidentemente ellos se reconocen súbditos de él. Por eso cuando Jesucristo entra en Jerusalén montado en un burrito y la gente pone ramos de olivo y mantos, uno dice, ¿y por qué lo hacen? Porque era una costumbre que cuando llegaba una autoridad, el rey o el enviado del rey, así lo recibían. Era un mensaje, era decirle, reconocemos tu autoridad y nos reconocemos súbditos. Tú mandas, nosotros obedecemos. Eso significaba el gesto de los ramos. En algún momento yo les explicaba en otra de estas reuniones que cuando nosotros celebramos el Domingo de Ramos y entra el sacerdote y todos tienen sus ramos en las manos, lo que estamos haciendo es volviéndole a decir a Dios, tú eres el rey, yo te obedezco. Es un gesto importantísimo. Ahora, por eso yo les decía, la pregunta será, ¿será un rito exterior solamente o realmente estás renovando desde adentro que Él es el rey? Porque no vaya a ser como los pobladores de Jerusalén, que lo recibieron como rey y 4 días después estaban gritando, crucifícalo, mátalo, porque no cumplía las expectativas que se habían hecho de él. Por eso el error, digamos, del pueblo judío, que no debe ser el nuestro, es que ellos esperaban un Mesías, sí, pero a su medida. Ahí viene el libertador, hay que recibirlo, pero ¿y qué va a hacer cuando venga? Va a expulsar a todos los romanos y nos va a dar la libertad. Y como Jesús no hizo eso, se decepcionaron de Jesús y pensaban que era un farsante y por eso al final terminaron diciendo crucifícalo, que detrás el mensaje que está es, como tú, Jesús, no te has portado como yo esperaba que te portes, te quito mi confianza, mi apoyo. Y por eso le dieron la espalda. Y aquí viene la pregunta que habría que hacernos nosotros. Cuando le pedimos a Dios que se meta en nuestra vida, que intervenga en nuestra familia, en nuestra vida, ¿no será que estás queriendo que Él haga cosas como tú exactamente las quieres hacer? Y si no las hace así, ¿no será que le quitamos un poquito de cariño, de cercanía, de confianza, porque no está haciendo lo que le pido? Yo les digo para meditarlo, porque esto no solamente es una reunión de estudio intelectual. La palabra de Dios no se puede desligar del mensaje principal, que es el cambio del corazón. Y por eso uno lee la entrada de Jesús en Jerusalén el lunes y después dice, y el viernes, la misma gente que le decía, Hosana, hijo de David, bienvenido, rey esperado, en 4 días, crucifícalo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en 4 días? Pues esto, que te acepto como mi rey si te portas como yo espero. Eso es lo que pasó. Y como eso no sucedió, pues le quitaron la confianza. Importante leer los textos del Evangelio con estas claves de comprensión para mirarnos como en un espejo, si eso que hicieron ellos hace 2000 años, ¿no será que lo estamos haciendo también nosotros varias veces en nuestra vida? Por eso, los líderes religiosos que rechazan el mensaje porque va contra los intereses de ellos, les está diciendo Jesús, no hace falta ningún sacrificio, ninguna multa, lo que hace falta es arrepentirse en el corazón. Obviamente eso va contra el negocio de los fariseos y de los saduceos, evidentemente, pues esto suscita que ellos planeen cómo eliminar a Jesús. Y por eso, antes de eliminarlo físicamente, piensan en eliminarlo moralmente. Hay que hacer que él caiga en un desprestigio tal que la misma gente ya no lo quiera seguir. Vamos a hacerlo caer en trampas para destruirlo moralmente. Si no podemos, ya lo matamos físicamente. El primer plan fue, pues, destruirlo moralmente. Y por eso los capítulos 20 y 21
si ustedes los leen con detenimiento, van a ver cómo en varias veces aparece las frases de los fariseos le preguntaron para ponerlo a prueba y le preguntaron tal cosa para ver si caía. Estas frases aparecen porque están dentro de esa primera etapa del plan, que era que él caiga en desprestigio, de tal manera que la gente sola diga, ya no quiero seguir a este hombre. Un ejemplo, la gente del pueblo detestaba la presencia romana en su país y querían que se vayan, por eso querían que el Mesías los libere de eso. Pero además, la presencia romana, el abuso romano, se concretaba en los impuestos. Tener que pagar de mi trabajo, de mi dinero a esos opresores, eso era una humillación y un motivo de rechazo muy grande. Pero no pagar impuestos era un delito. Por lo tanto, ¿cómo hago que Jesús caiga en un desprestigio con la gente? Vamos a decirle delante de todos, en voz alta, Jesús, ¿hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos? Una trampa diabólicamente inteligente, porque si dice no, delito, lo arrestan y lo meten a la cárcel en ese momento. Y si dice sí, la gente que no quiere va a decir, ya no quiero estar con este hombre. Inteligente la prueba, pero más inteligente Jesús, porque cuando le dicen eso, él dice, ¿con qué moneda pagan el impuesto? Con esta. A ver, ¿de quién es la cara? Ustedes saben que en ese momento las monedas llevaban la cara del emperador de turno. Y decían, la cara es del emperador, Tiberio, en esa época era Tiberio el emperador. Esta cara es de Tiberio. Y Jesús dice, bueno, dale a Tiberio lo que es de él, dale al César lo que es del César. César es el título, ¿no?, de emperador, no el nombre propio de la persona, sino como el título, en honor al primer emperador, Julio César, que luego los emperadores se llamaban Tiberio César, Julio, Calígula César, se ponían el título. Entonces cuando Jesús dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está separando un poco el orden de las cosas, ¿no? Él ha venido a crear un reino, a generar un reino espiritual, que no tiene por qué competir con el reino material, donde habrán leyes, normas, autoridades, y que tiene su manera de llevarse también. Pero él no ha venido a decir qué impuestos sí, qué impuestos no. Él ha venido a otra cosa, ¿no? Y como este tipo de pruebas, hay varias. Por ejemplo, le preguntan, Moisés dijo que sí se podía repudiar a la esposa. ¿Tú qué dices? Por cualquier motivo, dice. ¿Tú qué dices? Esto también era una prueba, porque en el mundo de Jesús habían las llamadas escuelas rabínicas. ¿Qué eran estas escuelas? Eran las que interpretaban la ley de Moisés y que decían, porque la ley de Moisés decía en el libro de Levítico, el hombre que no se sienta a gusto con su esposa la puede repudiar. Una norma que ya no está vigente, evidentemente, pero dicha así no te daba los márgenes de acción. Por eso las escuelas rabínicas aterrizaban los casos en los que se podía, por ejemplo, repudiar. Habían escuelas que decían, por cualquier motivo, así sea que cocine mal, tú la puedes echar de tu casa. Y había otra escuela que decía, no, tiene que ser un motivo grave porque la mujer se merece también un respeto y tal. Eran dos escuelas. Y en ese mundo judío, que era eminentemente religioso, pertenecer a una escuela rabínica es como hoy pertenecer a un equipo de fútbol. O sea, uno se hace fanático de su escuela. En esa época pues no había fútbol. Y cuando le dicen a Jesús, Moisés dijo que por cualquier motivo se repudia a la mujer, ¿dónde está la trampa? En que está diciendo una enseñanza de una de las escuelas. Si Jesús toma partido por la otra o por esa, la mitad de la gente se le va. Es como que le preguntaran, ¿de qué equipo eres? ¿De este o de este? Y el público que está ahí es mitad y mitad.
Si él dice, yo soy de aquí, la mitad se va. Y estas eran las trampas que le ponían a Jesús. Y por eso Jesús de todas ellas salía con esta inteligencia divina, con respuestas que nadie se esperaba, y nunca pudieron atraparlo en esas trampas. Y por eso dice que al final ya no les quedó otra sino planear cómo matarlo físicamente. Moralmente no hemos podido cogerlo en ninguna trampa. La otra trampa que sale en estos capítulos es la de cuál es el mandamiento principal, porque las escuelas rabínicas también se peleaban. Una decía que el mandamiento principal era el descanso sabático, la ley del Shabbat, y otra escuela decía que era la circuncisión, que era la marca física de pertenecer a un pueblo elegido por Dios. Y entonces le dicen a Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal? Le están diciendo, ¿de qué equipo eres? Y él dice, el mandamiento principal es amar a Dios con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Y no se esperaban esas respuestas. Bueno, cantidad de maneras que intentaron para ponerlo a prueba, les fallaron todas y por eso deciden matar a Jesús. Jesús se lamenta cuando ve a Jerusalén, en el capítulo 21, hacia el versículo 20, Jesús se lamenta porque ve a Jerusalén y dice, este rechazo a la verdad, a la palabra, al amor, este rechazo está generando un odio que va a traer consecuencias, porque el mal llama al mal y esta ciudad va a sufrir el castigo de ese mal, no de Dios, de ellos mismos como consecuencia de esa maldad. Y efectivamente Jerusalén va a ser destruida a manos de los romanos. No en este momento, estamos en el año 33 de nuestra era, pero sí es verdad que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, ya Cristo resucitado, los apóstoles predicando por todo el mundo, y el Imperio Romano pues envió las tropas del general Tito a sofocar una rebelión, una de las tantas rebeliones de los judíos que siempre se rebelaban contra los romanos, que nunca los aceptaron, y en esa rebelión el emperador le dijo al general Tito, que luego fue emperador, le dijo, mira, ya estar sofocando y sofocando, ¿sabes qué? Ya destrúyelos. Y destruyeron la ciudad, mataron a la mayoría, los que pudieron escaparon, los que se llaman los judíos de la diáspora, y destruyeron el templo de Jerusalén, lo redujeron a escombros, como hasta ahora solamente queda una pared de ese primer templo, que fue destruido en el 70 después de Cristo, un muro que lo llaman hasta ahora el muro de los lamentos. Es lo único que quedó de ese templo majestuoso que fue destruido, y Jesús llora, dice el texto, por Jerusalén, porque dice, por un corazón tan cerrado y lleno de odio y maldad, ustedes van a provocar la ruina de la ciudad. Que también esto habría que meditarlo en cuanto a la vida, ¿no? Si la ciudad fuera tu familia, ¿no será que tu corazón lleno quizá de cosas que no deberías va a traer la ruina a tu familia, la destrucción de tu familia, porque tú no cambias tu corazón? Sería también un motivo para preguntarnos. Dios quiere entrar, tú lo rechazas, tú le pones condiciones, tú inventas argumentos para que Dios se desprestigie en tu vida y no tengas que obedecerlo. Y ese rechazo trae desgracias a tu familia, no como castigos de Dios, tú lo generas. Luego, el capítulo 22 inicia con esta conspiración de los judíos para matar a Jesús, y dentro de esta conspiración entra un cómplice del entorno mismo de Jesús, uno de los 12, Judas, el Iscariote. Judas, nadie sabe, la Biblia, los evangelios no dicen por qué traicionó a Jesús, pero ya los estudiosos de la Biblia han elaborado algunas hipótesis. La hipótesis que tiene más consenso y que ha atravesado los siglos como la más probable es que Judas también esperaba que Jesús hiciera cosas como Mesías, como libertador, que no hacía, y se sintió defraudado porque
había dejado su casa, su familia, por seguir a un hombre que no decía nada, hablaba de paz, de amor, de perdón, no se enfrentaba directamente con los opresores y se sintió decepcionado. Y además, dicen algunos, que por la soberbia que él tenía, cuando Jesús lo corrige en público, un par de veces sale Jesús corrigiendo a Judas, por ejemplo, cuando la mujer, esta mujer pecadora que lloró a los pies del Señor y rompió un frasco de perfume y le mojó los pies con perfume y con sus pelos y sus lágrimas y estaba sobándole los pies. ¿Y Judas qué dijo? Ese perfume es caro, ¿por qué lo rompe? En lugar de valorar el acto de amor y de arrepentimiento, Judas estaba pensando en el dinero que costaba ese perfume. Y Jesús le llama la atención delante de todos los que estaban ahí y le dice: ¿por qué te pones así? ¿Por qué te metes? Esta mujer está haciendo algo importantísimo y valioso que tú no valoras y no ves. Tú estás pensando únicamente en lo que cuesta ese perfume. ¿Qué importa el perfume si estás ganando un alma con el arrepentimiento de esta mujer? Eso vale más que 1000 frascos de perfume. Y Judas, delante de todos, se sintió un poco como humillado. Dicen que también eso contribuyó a que él, pues, quiera traicionar al Señor. Se pone de acuerdo con las autoridades judías para entregarlo, para decirles dónde lo pueden encontrar, cuándo es el mejor momento para atraparlo y para que los soldados sepan quién es, él va a hacer una señal, le va a ir a dar un beso. Entonces, cuando le dé un beso, todos van a saber, ah, ya, ese es, hay que atraparlo. Por eso Jesús le preguntará: ¿con un beso me entregas? O sea, la hipocresía y la traición más alta, ¿no? Con un beso me entregas. Entonces, cuando ya se ha planeado esta entrega, esta traición, traición viene de la palabra latina traditio, que significa entrega. Cuando se ha consumado esta traición, esta entrega de Jesús, el evangelista Lucas nos cuenta ya el pasaje de la última cena, que era la cena de Pascua. No se olviden que Jesús fue de Galilea a Jerusalén a celebrar la Pascua, que era la cena pascual, que recordaba la salida de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. En esa cena de Pascua, Jesucristo va a instituir la Eucaristía para sellar la nueva alianza. Si ustedes van al libro del Éxodo, en el capítulo 24, que aparece en pantalla hacia el versículo 8, van a ver cómo Moisés sella la primera alianza derramando sangre sobre unas piedras, 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel, las 12 familias del pueblo de Israel. Y dice Moisés: esta sangre se derrama como señal de la alianza que Dios hace con su pueblo. Luego Jesús en la última cena va a decir: esta es la sangre de la nueva alianza que se derrama por ustedes. Es casi que la misma idea. Lo que está diciendo Jesús es: hay una nueva alianza de Dios con un nuevo pueblo. Ya no son 12 familias o 12 tribus, son 12 apóstoles que representan el nuevo pueblo que es la iglesia. La iglesia es el nuevo pueblo. No se olviden que con esos 12 apóstoles Jesucristo funda la iglesia y luego pone a Pedro como cabeza. En el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, recordarán ustedes que lo vimos en una reunión anterior, Jesucristo le dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ese grupo de 12 es el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Por eso la nueva alianza ya no es con un pueblo, el judío, es con el mundo, con la iglesia católica. Católica significa universal, ¿de acuerdo? La Eucaristía es, pues, el signo de la nueva alianza con el nuevo pueblo. Por eso a la Iglesia Católica se le conoce también como el pueblo de Dios. Obvio, porque todo el mundo católico es el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios.
después de la cena en la que instituye la Eucaristía y se queda realmente presente en su cuerpo y su sangre, salen todos hacia un lugar llamado Getsemaní, un huerto llamado Getsemaní. Getsemaní es una palabra que en hebreo significa lagar de aceite, lagar o prensa de aceite, el lugar donde se produce el aceite. Y obviamente el huerto estaba lleno de olivos, de donde se sacaba el aceite de oliva. Por lo tanto, el huerto tenía el nombre de lagar de aceite, Getsemaní. Allí va Jesús con sus apóstoles a orar, a descansar un poco, y en el camino Jesús le dice a Pedro que él lo va a negar. Pedro, en una actitud autosuficiente delante de los demás, le dice a Jesús: yo no te voy a negar, nunca. Y Jesús le dice: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Que le está diciendo a Pedro: Pedro, no confíes tanto, no seas arrogante, no confíes tanto en tus propias fuerzas. Tú crees que las tienes, pero no las tienes. Vas a flaquear, y vas a flaquear más rápido de lo que tú mismo crees. Apóyate en mi fuerza si quieres ser realmente fuerte. Ese es el mensaje que está detrás del anuncio de las negaciones de Pedro. Pedro pensaba que él podía solo y Jesús le dice: no, no vas a poder solo. Y efectivamente luego Pedro lo niega. Pero no es porque Pedro fuera malo. Más que malo, yo diría que es frágil. Y Jesús quería que Pedro sintiera esa fragilidad para que a partir de allí ya no confíe en sus propias fuerzas, sino en la fuerza de Dios, que es la que verdaderamente nos hace fuertes. Y así también predice que todos se van a ir corriendo cuando vengan las dificultades. Aquí hay un mensaje también, hermanos, para todos, porque cuando Jesús está haciendo milagros, está solucionando los problemas de todos, hay muchísima gente alrededor. Pero cuando comienzan los problemas, ya no queda casi nadie. Solamente los apóstoles, los más cercanos, aguantaron la dificultad. Pero cuando ya Jesús dice: vamos a la cruz, todos se van corriendo. No sé si en nuestra vida pasará eso, ¿no? Que cuando todo está bien, los problemas no son tan graves, tengo casi todo solucionado, manejado, estamos tranquilos. Estamos bien con Dios, rezamos, vamos con más ganas a misa, ¿no? Pero cuando comienzan las dificultades, ya uno comienza ya no rezas tanto, Dios no me escucha, ¿qué le pasa a Dios? Ya no le rezo tanto porque no me está escuchando. Y cuando ya Dios te dice: súbete a la cruz, ya poquísimos aceptan subir a la cruz. Esto también hay que meditar, ¿no? ¿Cuántas veces negamos a Jesús? ¿Cuántas veces lo dejamos solo? ¿Por qué? Porque se puso difícil el contexto. ¿Eso quiere decir que mi amor y mi fidelidad dependen de que las cosas vayan bien solamente? Y cuando ya todo se pone cuesta arriba, ¿me voy? Son cosas que habría que meditar cuando uno lee pues esto que nos dice el Evangelio, ¿no? Pedro lo negó, los apóstoles huyeron porque las cosas no estaban pasando agradablemente. Ya venía el dolor, ya venía el sufrimiento y ya no quisieron estar con Jesús. ¿No será así nuestra realidad? Ojalá que no. Pero siempre mirémonos como en un espejo en los textos, porque no se trata, repito, de aprender los evangelios de manera intelectual. Eso no sirve de mucho, sino que hay que pensar en la conversión del corazón. Cuando Jesús está con los apóstoles en el huerto de Getsemaní, le dice a 3 de ellos: acompáñenme porque quiero rezar. Me siento angustiado con todo lo que va a pasar porque no han aceptado mi palabra, no han aceptado el mensaje, me van a venir a atrapar, necesito pedirle a Dios que me dé más fortaleza. Y les dice: acompáñenme a rezar. Los apóstoles
acababan de cenar, evidentemente les estaban con sueño, después de todo un día de actividad, más la comida, se quedan dormidos. Cuando Jesús vuelve de estar orando, y esa oración magnífica que hace Jesús, Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiera, Cristo en su humanidad, porque Él es Dios, pero como hombre verdadero, Él no está exento de sentir lo que un hombre normal experimenta, que es un poco la angustia, el temor de lo que se va a venir, y le dice, Señor, si es posible que esto no suceda, pues que no suceda, pero por encima de mis temores, que se haga tu voluntad, ¿no? Que es un poco la oración que nos invita a todos a realizar. De la misma manera, Señor, yo no quisiera esto, pero que se haga tu voluntad, ¿no? Siempre estar con esta oración en los labios. Cuando Él vuelve de rezarle a Dios, los apóstoles estaban dormidos. Y narra el texto en el capítulo 22, que aparece ahí en pantalla, 22:45, Jesús les dice a los apóstoles, les pedí que me acompañaran en este momento de angustia y de dolor y no han podido velar conmigo. En otro evangelio precisa que es una hora les pedí que me acompañen y me han dejado solo, se quedaron dormidos. Esto, hermanos, ¿por qué se los narro? ¿Por qué se los cuento? Porque es el origen de la hora santa de reparación que todos hacemos frente al Santísimo, tradicionalmente los jueves en la noche, porque esto está pasando jueves en la noche. Se quedaron dormidos y generaron una especie de deuda que hay que reparar. Esa hora que ellos se quedaron dormidos, nosotros como iglesia la reparamos todos los jueves una hora, la hora santa de reparación. De aquí viene la adoración del Santísimo Sacramento durante la hora santa, que es la hora que los apóstoles no estuvieron. Estamos nosotros reparando esa falta y de paso reparando los pecados de aquellas personas que en el mundo no se arrepienten, no rezan, no les importa pecar. Nosotros vamos a ponernos ahí delante de Dios a reparar con nuestra oración, con nuestra presencia, por esas almas que necesitan que alguien rece por ellos para que se conviertan. Este es el origen de la hora santa y de la reparación. Y finalmente, Jesucristo, pues ya sabemos, ahí en Getsemaní, es arrestado, violentamente arrestado, y llevado a ser juzgado por el Sanedrín. El Sanedrín, que es la asamblea judía, que era la autoridad máxima que podía determinar una sanción, pues ahí fue llevado Jesús. Vamos a dejarlo aquí para seguir con calma, avanzando en el Evangelio de Lucas, y ya en la siguiente reunión terminaremos lo que es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejarlo aquí, le damos gracias a Dios y a ustedes también por acompañarnos y nos vemos en la próxima reunión, Dios mediante.